Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con las serpientes. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Si echamos la vista atrás a los últimos 100 años, los esfuerzos de muchos científicos, entre ellos Tu Sung-min, Li Chen-yuan y Zhang Zhuangqiong, pusieron a Taiwán en el mapa mundial de la investigación sobre el veneno de serpiente. Hoy las sólidas bases que ellos sentaron están siendo construidas por sus sucesores, que están dispuestos a hacer su parte para ayudar a los 2 millones de personas en todo el mundo que sufren mordeduras de serpientes cada año. Las estadísticas de los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán, Taiwan CDC, indican que cada año unas 1,000 personas en Taiwán son mordidas por serpientes venenosas. Las principales culpables son 6 especies de serpientes venenosas: la víbora verde china, la serpiente jabú de Taiwán, la serpiente Kraid múltiple bandas, la cobra china, la serpiente de 100 pasos y la víbora de Russell. Cualquier persona que sea mordida puede dirigirse a cualquier centro de salud del país y recibir una inyección de antiveneno para neutralizar el veneno de la serpiente y minimizar los síntomas de toxicidad. La primera base que utilizan los médicos para diagnosticar las mordeduras de serpiente es una descripción de la serpiente, pero en realidad es muy difícil identificar la serpiente involucrada en cada caso. Por ejemplo, la víbora de Russell, la víbora de los 100 pasos y la víbora de Taiwán tienen patrones llamativos similares en sus cuerpos, y las diferencias entre ellas están en los detalles. Chen Kai-wen, médico del Departamento de Medicina Laboral y Toxicología Clínica del Hospital General de Veteranos de Taipei, TVGH, señala que los médicos de urgencias de Taiwán conocen las 6 principales serpientes venenosas y por lo tanto pueden tratar la mayoría de los casos de mordeduras de serpiente. Sin embargo, si la identificación de la especie de serpiente en cuestión está en duda o si aparecen síntomas atípicos durante el tratamiento del paciente, los médicos que atienden al paciente llamarán al Centro del Control de Envenenamiento de Taiwán, TPCC, del TVGH. Emily Chen Xianglin en chino, farmacéutica del TPCC, relata que gracias a las enérgicas campañas de concienciación pública llevadas a cabo por el gobierno y al uso generalizado de teléfonos inteligentes en los últimos años, ha aumentado el número de víctimas que toman fotografías de las serpientes que las muerden. Sin embargo, las personas suelen ser mordidas a altas horas de la noche o al anochecer, por lo que la calidad de la fotografía tiende a ser inferior a lo ideal. Chen Kai-wen cita como ejemplo un caso reciente en el que una persona fue mordida por un jabú de Alishan. La fotografía que la víctima tomó apresuradamente era oscura e incompleta, por lo que era muy diferente de las imágenes claras y completas de serpientes que se encuentran en las guías de campo ilustradas tradicionales. Para los médicos del TPCC, que llevan muchos años ayudando a otros médicos a identificar especies de serpientes, este tipo de problemas es un gran desafío. Para abordar este problema, por sugerencia de Chen Quanting, un médico del Hospital Memorial de Shou Zhan de Changhua, que fue asignado al equipo de TPCC el año pasado, Chen Kai-wen y Emily Chen se pusieron en contacto con Lin Te-en, investigador asociado del Instituto de Investigación de Biodiversidad de Taiwán y fundador de la Red de Observación de Animales Atropellados de Taiwán, para preguntarle sobre la posibilidad de compilar una base de datos de entrenamiento para identificar aquellas especies de serpientes terrestres cuyas víctimas a menudo terminan en salas de emergencia. Tras varios meses de optimización, la base de datos se puso en línea en enero del 2024. Con sus teléfonos móviles, los médicos pueden practicar la identificación de los cadáveres de varias especies de serpientes como si estuvieran jugando a un juego. Al mismo tiempo, pueden obtener información relevante, como la distribución general de cada especie y sus características más destacadas, mejorando así rápidamente su habilidad para identificar a esas criaturas.
Zheng Quanting demuestra cómo se utiliza la base de datos analizando una foto del cadáver de una serpiente del que solo queda la parte trasera. Nos dice que, aunque no tiene la cabeza, al observar las características de su sección media y cola, se le puede identificar como una cobra china. Explica además que estas cobras suelen ser de color gris, negro o marrón y no se pueden distinguir sus marcas icónicas a menos que se les abra la capucha. Por tanto, dice, hasta cierto punto, la base de datos refleja con precisión las características de los cadáveres de serpientes o las fotos que la gente puede llevar a la sala de urgencias. Por otro lado, si un médico no tiene información alguna sobre la especie de serpiente que mordió a un paciente que ingresa, la siguiente pista para el diagnóstico son los síntomas clínicos. Sin embargo, la complejidad de la evaluación de los síntomas clínicos se ve agravada por las diferentes cantidades de veneno que pueden haber sido inyectadas, la constitución física del paciente y la posibilidad de una mordedura seca, una mordedura que no inyecta veneno en la herida, o que la serpiente que realizó la mordedura no sea venenosa. Jun Dong-song, médico del Centro de Asesoramiento y Pruebas de Veneno y Toxicología del Hospital Universitario Médico de China, señala que entre las 6 principales especies de serpientes venenosas, un ejemplo de un desafío de diagnóstico es la dificultad de distinguir entre las mordeduras del jabu de Taiwán y la cobra china. La mayoría de los pacientes de Taiwán llegan a urgencias en el plazo de 1 hora tras la mordedura, pero en la mayoría de los casos no se observan cambios evidentes en las heridas durante ese tiempo. Además, la coloración azul negruzca provocada por la ulceración alrededor de la herida de la mordedura de una cobra china y los hematomas provocados por la mordedura de un jabú de Taiwán son difíciles de diferenciar de inmediato, incluso para el personal médico experimentado. Si el médico decide inyectar al paciente el antiveneno de la cobra china, que también se utiliza para las picaduras de la víbora verde china, pero tras varias horas de observación el paciente no muestra una clara mejoría y la herida comienza a presentar ulceración y necrosis, muerte del tejido, solo entonces podrá tener la certeza de que el paciente fue atacado por una cobra china. En ese momento, el médico debe inyectar al paciente el antiveneno correspondiente, proceso que requiere unas 6 horas de observación. Por cada segundo que el médico espera, las posibilidades de complicaciones pueden aumentar. Los estudios muestran que aproximadamente el 50% del veneno de cobra consiste en citotoxinas, venenos que dañan las células. Jun Dong-song señala que si no se administra un antiveneno rápidamente, estas citotoxinas causarán necrosis y ulceración creciente. Incluso después de que se neutralicen las toxinas, es probable que el paciente necesite múltiples cirugías de seguimiento para eliminar el tejido muerto, lesionado e infectado. En casos graves, puede ser necesario amputar la parte del cuerpo afectada, lo que deja al paciente con una deformidad de por vida. En su tesis doctoral del 2002, Jun señaló que es necesario identificar rápidamente las especies de serpientes implicadas en los casos de mordeduras de serpiente. Si se actúa únicamente en función de los síntomas clínicos, a menudo es imposible hacer una determinación precisa y administrar el antiveneno correcto. Es necesario contar con métodos de evaluación más objetivos para su uso en entornos clínicos. Finalmente, el propio Jun desarrolló con éxito una poderosa herramienta para abordar esta necesidad. Y estamos de regreso y les cuento que en 2008 Jun desarrolló la primera prueba de detención rápida de veneno de cobra de Taiwán, llamada prueba inmunocromatográfica de veneno de cobra o ICT-cobra. Después de extraer la sangre de un paciente, se utiliza una centrífuga para separar el suero que se vierte en un cassette de prueba y produce un resultado final en un plazo de 20 minutos después de tomar la muestra de sangre. A nivel internacional, también se han desarrollado kits de prueba rápida para veneno de serpiente en India y Myanmar. Tiene que haber 2 tipos de anticuerpos en el cassette de prueba. Uno es de caballos,
que producen el tipo de anticuerpo que se usa actualmente en el antiveneno. Para el otro, algunas personas usan anticuerpos de conejos, otros de ratones. El problema radica en elegir qué animal usar como fuente de anticuerpos además del caballo. Jun continúa explicando: cuando empezamos, nada de lo que hacíamos funcionaba hasta que un día usamos huevos de ganso y descubrimos que sus anticuerpos eran hermosos. Este resultado impulsó a Jun a trabajar con la estación de propagación animal de Changhua para inyectar veneno de serpiente tratado en gansos, recolectar los huevos puestos y extraer inmunoglobulina de la yema, IgY, para usarla en experimentos con cassette de prueba rápida. Los resultados fueron muy emocionantes para Jun y su equipo. La prueba ICT Cobra no solo identifica con precisión el veneno de cobra, sino que puede detectarlo en niveles tan bajos como 5 nanogramos por mililitro. Dice con una sonrisa que gran parte del mérito de este resultado se debe a la industria de cría de gansos de alta calidad de Taiwán. Además, esta prueba rápida para el veneno de cobra, cuyo costo de fabricación es solo de 300 por cassette, se ha exportado desde Taiwán, convirtiéndose en un elemento importante en un programa en curso para construir una red antiveneno entre Taiwán y Vietnam. En lo que se refiere a la colaboración amistosa entre Taiwán y Vietnam en el campo de la atención sanitaria, además de la excelente base establecida por casi 10 años de trabajo en Vietnam, por parte de la Universidad Médica de Taipei, también ha habido cooperación en otras áreas. Sun Guangzhou, investigador asociado del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Vacunología, NIIDB, en los Institutos Nacionales de Investigación Sanitaria, NHRI, señala que otro evento que se convirtió en un puente para la amistad entre NHRI y el Hospital Infantil número 1 en la ciudad de Ho Chi Minh fue un brote de enterovirus en Vietnam en 2011. En ese momento, un laboratorio de investigación de enfermedades infecciosas que el NHRI, bajo la dirección del exdirector del NIIDB, Su Yi-jen, habían fundado en 2006 en colaboración con el Hospital Infantil número 1, proporcionó asistencia para realizar investigaciones de epidemiología molecular y establecer un proceso de detección para hacer posible controlar rápidamente el brote. En los últimos años, gracias a su colaboración con el Hospital Infantil número 1, el INDH ha descubierto que Vietnam tiene dificultades para tratar las mordeduras de serpiente en niños. Los cuerpos de los niños son más pequeños que los de los adultos, por lo que las toxinas actúan mucho más rápido, afirma Sun. Por eso es aún más importante identificar rápidamente la especie de serpiente implicada. Afortunadamente, los experimentos con la prueba de ICT Cobra, que se desarrolló para identificar el veneno de la cobra china, han demostrado que también es eficaz para identificar el veneno de la cobra escupidora indochina, la cobra monócula, la cobra india. Para estas tres especies, la sensibilidad de la prueba varía de 5 a 50 nanogramos por mililitro. Esto representa una oportunidad para que la tecnología taiwanesa de detención rápida de veneno se introduzca en el sudoeste asiático. Las estadísticas del hospital de Cho Rei de la ciudad de Ho Chi Minh indican que en el 2016, solo en ese hospital se atendieron a más de 1,000 casos de mordeduras de serpiente, principalmente de víbora de labios blancos, con al menos 660 casos, y de víbora malaya, con al menos 154. En respuesta a esta situación, en 2022, se lanzó un programa en el marco de la nueva política hacia el sur de Taiwán para construir una red de investigación de antivenenos en Asia y el Pacífico a fin de facilitar la aplicación de pruebas rápidas a la víbora malaya. Sun Guangzhou nos cuenta que, en la actualidad, para realizar pruebas exitosas de detención del veneno de la víbora malaya, se requiere una concentración mínima de 50 nanogramos por mililitro. Sin embargo, dice, se trata de un nivel adecuado de sensibilidad. Además, revela que un equipo de INDH está trabajando actualmente con Hun Dong-song y el Instituto de Vacunas y Productos Biológicos Médicos de Vietnam, que produce antivenenos y numerosas vacunas, para desarrollar un kit de prueba rápida que pueda detectar simultáneamente los venenos de la víbora de Russell, la cobra china y la víbora malaya. La validez de los resultados de las pruebas es muy alta.
Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Los espero la próxima semana. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.